Hola, buenas tardes, bendiciones. Es un placer estar aquí de nuevo compartiendo, ¿verdad? Aquí dando lo poquito de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. A Life Pension le damos las gracias una vez más, ¿verdad? Porque nos dan la oportunidad de compartir, ¿verdad? Es muy importante tener familias firmes, tener familias fuertes, amén, y Sanos. sanas, amén. Muy buenas tardes, Dios los bendiga. Gloria a Dios por sus vidas. Qué bueno que están aquí. Para los que se conectan, muchas gracias, ¿verdad? Por acompañarnos. Estamos, como dice mi esposa, compartiendo, ¿verdad? Un poquito de lo que Dios ha arreglado en nuestras vidas, ¿verdad? Porque el matrimonio no es algo fácil, es algo difícil. Tenemos que entender muchas cosas, ¿verdad? Hemos estado hablando pues de las diferencias entre un hombre y una mujer y hoy vamos a hablar de responsabilidades, ¿verdad? Las responsabilidades que tenemos, sabemos que tenemos roles diferentes, ¿verdad? Tanto el hombre como la mujer. Dios nos creó de una manera diferente, aunque para Dios valemos lo mismo, ¿verdad? No hay uno más que otro, simplemente somos y actuamos diferentes porque así lo decidió Dios cuando nos creó, ¿verdad? Y todo tiene una razón, ¿verdad? Para que seamos más efectivos en lo que hacemos. Hablando del matrimonio, pues ser más efectivos en el matrimonio. Amén. Amén. Antes de empezar, me gustaría pues hacer una pequeña oración, ¿verdad? Para que Dios sea el que guíe nuestros labios, que prepare sus corazones, ¿verdad? Porque el Señor es grande, el Señor es bueno y hoy tiene palabra para cada uno de nosotros. Amén. Dios les Amén. bendice. Gracias, Padre Santo, una vez más, Padre Santo, por tu amor y tu misericordia, Padre Santo. Que seas tú, Señor, hablando a través de nosotros, Padre Santo. Que seas tú, Padre Santo, formándonos, Padre Santo. Que seas tú cuidando en todo momento, Padre Santo. Y a cada persona, a cada familia, Padre Santo, Señor, que va a ver esta transmisión, Padre Santo. Que seas tú, Señor, obrando, Padre Santo, en las familias, Padre, uniendo, fortaleciendo, Padre. Te doy gracias, te doy honra y te doy gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Así como hay roles, ¿verdad? Para la mujer, tanto como para el hombre, ¿verdad? Algunos son diferentes, algunos son parecidos. Hay responsabilidades que son de ambos y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Pero hablamos de los roles en el matrimonio y el principal que vimos fue que mi esposa necesita sentirse amada. Ese es un rol que yo tengo que efectuar, que es amar a mi esposa, ¿verdad? Y viceversa, porque Dios nos creó de esa manera. Dios nos creó para amar y para ser amados, ¿verdad? Y cuando esto no sucede en un ser humano, ¿verdad? Hay distorsiones, el ser humano ya no funciona de la manera que tiene que hacerlo y por consecuencia pues viene a crear malos relaciones. Entonces, muy importante ¿verdad? Que entendamos lo que cómo Dios nos creó para poder realizar nuestra labor como la palabra de Dios nos dice, amén. Entonces tenemos unas responsabilidades que son de ambos y la número uno es la crianza y la educación de nuestros hijos en la palabra de Dios, ¿verdad? Las escuelas se encargan de educar a nuestros hijos a escribir, a leer, las matemáticas, ciencias, todo eso, pero los responsables de educar a nuestros hijos la palabra de Dios somos nosotros, ¿verdad? Y tenemos que llevar a cabo ese rol. La palabra nos muestra en varias partes, varios versículos, que es la mujer, ¿verdad? La que tiene que ejercer esa parte, pero aún así, ¿verdad? Uno como varón, uno como cabeza de hogar, como líder, ¿verdad? También tiene que ejercer esta labor, ¿verdad? Asegurarnos de que nuestros hijos, pues, tengan el conocimiento de Dios, ¿verdad? Sabemos que a través de los años va a haber bendición para nuestros hijos. Yo pienso que todo padre queremos un hijo, ¿verdad? Que tenga su propio encuentro con Dios. Muchas veces hacemos el error, ¿verdad? O cometemos el error de asumir que porque los llevamos a la iglesia, ¿verdad? Ellos ya están recibiendo palabra de Dios o están teniendo esa relación con Dios. Y pues la verdad es que no, ¿verdad? Y los responsables de educar a nuestros hijos la palabra de Dios somos los papás. Amén. Queremos- es importante que nos aseguremos que nuestros hijos sean educados o sean llevados por el camino correcto que es el camino de Cristo. Amén. Amén. Entonces dice
Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Estos versículos son para los hijos, ¿verdad? Y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces es muy importante que como padres tomemos la responsabilidad de llevar a cabo esta enseñanza a nuestros hijos. Proverbios 22:6 también nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y yo quedo asombrado, hermanos, cuando yo veo familias que no llevan a cabo este mandamiento o este mandato o esta orden que debemos llevar a cabo en nuestro hogar. Y yo veo los niños que vimos hace 10 14, 15 años, ¿verdad? Ahorita ya son pues jóvenes, grandes ya, ¿verdad? Y podemos ver cómo los papás batallan con ellos, ¿verdad? Porque no se llevó a cabo esta enseñanza. Dice, instruye al niño en su camino. Nótese aquí que dice niño, no dice adolescente, ¿verdad? Es importante que entendamos que el niño se educa desde pequeño. Así es. ¿Verdad? Tú quieres formar el carácter de tu hijo, es antes de los 5 años, antes de los 7 años. Después de eso, pues ya vas a batallar un poco más. Se puede seguir educando, pero vas a batallar más, es más complicado, amén. Entonces, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hemos visto también muchos jóvenes, ¿verdad? Que cuando nacieron en casas donde se predicaba la palabra, donde se llevaba a cabo la palabra de Dios, se alejaron, ¿verdad? Y aún así esas personas, el Señor los alcanza, ¿verdad? El Señor los regresa al redil. Entonces, muy importante, y créanme que esta palabra es tan fuerte y que la he visto a través de otras familias, amén. Y en la mía. Deuteronomio 6:7 dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas. O sea que en todo momento, en todo momento, en todo lugar, siempre hay que encontrar la manera, ¿verdad? De hablarle a nuestros hijos palabras. Pero para eso también como padres tenemos una responsabilidad de hacerlo, que ellos nos estén mirando, que nosotros estemos orando, que ellos estén mirando que nosotros dependemos de Dios, ¿verdad? Sí. Que no somos nada sin Dios. Entonces para eso ellos tienen que ver el ejemplo. Amén, amén como padres. Es muy importante, ¿verdad? Empaparnos de la palabra, que ellos observen nuestro caminar, nuestras acciones. Al final del día, ¿verdad? Nuestros hijos son los que nos conocen al 100% porque estamos con ellos 24 horas al día. Entonces, uno no puede engañar a sus hijos, ¿verdad? Entonces, muy importante. Y también si quieres enseñar algo, pues lo tienes que aprender tú primero, ¿verdad? Yo quiero enseñarle palabra a mis hijos, entonces yo me tengo que empapar de la palabra de Dios para poder llevar a cabo estas enseñanzas. Amén. Y dice en todo momento. Dice la enseñanza de la palabra de Dios debe ser una prioridad. Hagamos de esto una prioridad. No digamos voy a hacer esto, aquello y lo otro. Y si hay espacio, pues no. Dedique un tiempo de la semana para llevar a cabo esta labor, ¿verdad? Es muy importante que la pongamos como una prioridad. Es una prioridad para nosotros los padres. Dice, quienes a través de su ejemplo y de la enseñanza deben inculcar los principios de Dios en el corazón de sus hijos. Dice a través de su ejemplo. A veces nuestro ejemplo habla mucho más que nuestras palabras. Nuestros hijos hacen más lo que nosotros hacemos que lo que nosotros les decimos, ¿verdad? Entonces, muy importante que nos manejemos de una manera adecuada, ¿verdad? Íntegra, que seamos íntegros, ¿verdad? Que somos personas que pongamos el buen ejemplo, amén, porque de otra manera no funciona. También saber que Dios nos va a pedir cuentas de lo que Él nos entregó, ¿verdad? Al varón que hiciste con la familia que te di. Como padres, ¿qué hicieron con los hijos que les dimos? Los regalos, ¿verdad? Porque son bendiciones y son regalos de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a dar cuentas, ¿verdad? De nuestras familias, especialmente los varones, ¿verdad? Que somos cabeza del hogar y sacerdotes del hogar. Entonces, muy importante que el varón se levante en lo que es la educación y la instrucción de la palabra de Dios a nuestros hijos, ¿verdad? Y proteger y traer, ¿verdad? La palabra. Así es, así es. Número 2 es respeto mutuo. Para que una relación se lleve a cabo, es muy importante que haya respeto de las dos partes, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla, nos dice en su palabra que el hombre debe de amar a la mujer y la mujer debe respetar al marido y eso es muy, muy eficaz, ¿verdad? Pero también la mujer, aparte
de amarla, ¿verdad? Tenemos que respetarla, ¿no? Así es. Porque eso la va a hacer sentir muy bien, la va a hacer, va a llenar esa necesidad que ella siente de que tiene que ser llenada, ¿verdad? De sentirse respetada. Amén. Así como los hombres, no, eso es una prioridad para nosotros, sentirnos respetados por nuestras esposas. Entonces dice en 1 Pedro 3:7, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Entonces, muy importante que seamos sabios cuando tratemos con ellas. Sabemos que ellas son más emocionales, sabemos que ellas a veces no saben expresar sus emociones, ¿verdad? Y terminan quizás levantando la voz o queriéndonos, pero nosotros tenemos que entender que su naturaleza es esa, ¿verdad? Y que ella va a llevar el momento en que se va a calmar, va a darse cuenta que cometió un error y pues, y lo va a arreglar, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros como varones entendamos esa parte, entendamos que va a haber días difíciles de ellas y conocer, ¿verdad? Es muy importante conocer a tu pareja para que no venga ¿cómo se llama? Peleas o roces o cosas que los lleven a una discusión. Amén. Dice, ah, al último dice este versículo, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿verdad? Entonces muchas veces en el afán de llevar la familia, maltratamos a nuestra esposa, ¿verdad? Herimos. Herimos a nuestra esposa emocionalmente con palabras no muy gratas, ¿verdad? Pero aquí dice, ¿verdad? Que si yo maltrato a mi esposa, mis oraciones no van a tener ningún efecto. Así es. Entonces, si tú estás orando mucho, pero estás maltratando a tu esposa, entonces te tengo que decir el día de hoy que tus oraciones no tienen ningún efecto. Amén. Entonces tenemos que tratar a nuestra esposa como la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Tratarlas, honrarlas, respetarlas, valorarlas, ¿verdad? Como ellas se merecen, ¿verdad? Amén. Igualmente el hombre, pues sabemos de antemano que el hombre necesita ser, es una necesidad básica del hombre de sentirse respetado y muchas veces la palabra de Dios manda a la mujer que respete al hombre por lo mismo, porque Dios hizo a la mujer más emocional, entonces ella se exalta un poquito más fácil, ¿verdad? Entonces, tenemos como varones entender y ellas también tienen que analizar realizar que cometieron un error cuando ya nos maltrataron, ¿verdad? Y esto es algo natural en el matrimonio, en las relaciones, ¿verdad? No todo el tiempo estamos contentos y felices, va a llevar momentos donde va a haber frigidez, amén. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bien claro, ¿verdad? Ese es el versículo que les decía. Nosotros debemos de amar a nuestras esposas y ellas deben de respetarnos, pero también ellas, aparte del amor, necesitan respeto, ¿verdad? Así es. Muy, muy importante. Ah, Dice aquí como a vosotros mismos. ¿Por qué dice eso? Porque cuando nos casamos llegamos a ser una sola carne, ¿verdad? Así es. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser una sola carne. Entonces, cuando yo trato de maltratar o ponerme agresivo con mi esposa, pues es mi carne, ¿verdad? Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Entonces, yo tengo que sentirme mal cuando yo obro mal con ella y viceversa. Amén. Dice Efesios 5:21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿verdad? No tengamos miedo a someternos a nuestras esposas, ¿verdad? Muchas veces ellas ah, captan cosas que nosotros no, ¿verdad? Y, oye, esto se me hace turbio, no lo veo bien, y ahí el sometimiento es muy importante, ¿no? Sacar fuera el machismo de nuestros hogares, de que eres mujer, yo soy la cabeza. No, aquí dice someternos unos a otros. Entonces, no tener miedo al sometimiento a nuestras esposas. Muchas veces ellas tienen la razón. Dice, el respeto es una base fundamental en el matrimonio y debe ser práctica por ambos en el temor de Dios. Muy importante lo que dice aquí, en el temor de Dios. Tenemos que ser, Dios es un Dios justo, amoroso, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que, al llevar a cabo ese respeto a nuestra pareja, ¿verdad? Dice en el temor de Dios, como diciendo, honrando a Dios en lo que hacemos siempre. Amén. El deber conyugal, esta parte es muy importante, ¿verdad? Y casi no se tocan los púlpitos en las iglesias, ¿verdad? Entonces, tenemos que informarnos, tenemos que aprender, ¿verdad?
Yo siempre digo, todos los días podemos aprender algo, entonces tener esa mente abierta, ¿verdad? Dice en 1 Corintios 7, capítulo 7, versículos 3 al 5, dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Muy importante esta parte, queridos hermanos, todos los que están casados, que nos están escuchando, ¿verdad? Muchas veces no llevamos a cabo, dice aquí, es un deber. Un deber es algo que tenemos que hacer, que no es si queremos, si lo sentimos, y si hoy a veces el cansancio, ¿verdad? Ando cansado, eso. Es un deber, ¿verdad? Y si tu pareja te pide en esa parte, ¿verdad? Pues tenemos que llevar a cabo nuestro deber, ¿verdad? Es una responsabilidad como esposos. Y fíjese lo que dice al último, ¿verdad? Cuando no sucede eso, ¿verdad? El diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Él es, sí, robar y destruir. Él es un especialista en destruir matrimonios. Y esta es una de las puertas, ¿verdad? Más fácil para él, para poder entrar y destruir esos matrimonios. Amén. Entonces, tengamos cuidado en nuestros deberes conyugales, ¿verdad? Hacer tiempo para eso. Ah, para los hombres, no maltrata a su esposa todo el día y en la tarde quiera estar con ella, ¿verdad? Tenemos que tratarla bien, recordemos que la mujer, somos diferentes en esa área, uno en 2 minutos está listo, ¿verdad? Y ellas necesitamos estarlas enamorando todo el día para cuando llegue ese momento, ¿verdad? Pues llevar a cabo una cosa hermosa, ¿verdad? Porque esto es creación de Dios. Amén. ¿Verdad? Dios creó la sexualidad en el ser humano, ¿verdad? ¿Para qué? Dice la palabra para procrear, ¿verdad? Para multiplicarnos en la tierra, pero también dice para recreación. Entonces, muy importante que entendamos eso y la sexualidad no es algo sucio. El mundo se encargó de ensuciarlo, ¿verdad? Pero es algo hermoso, es en donde una pareja, ¿verdad? Llegan a ser uno físicamente, pero igual que físicamente, espiritualmente también nos estamos uniendo, ¿verdad? Pues muy importante que seamos muy cuidadosos en esta parte, amén, atendamos a nuestra pareja. Dice, el deber conyugal es como la Biblia lo dice, un deber conyugal, es algo que no es si queremos o no queremos, es un deber, tenemos que llevarlo a cabo. Este ha sido diseñado para unir al hombre y a la mujer, no solo en cuerpo, sino también en alma, ¿verdad? En el espíritu. Dice, por eso un matrimonio no debe descuidar este deber conyugal, entendiendo que no la intimidad no es carnal, sino espiritual cuando se practica dentro del matrimonio. ¿Ven? Muy importante que esto sea una práctica dentro del matrimonio. Amén. Dice, la intimidad produce unidad y confianza en la pareja. Dios no solo la ha creado para procreación, sino también para la recreación. Amén. Proverbios 5:19 nos dice, como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Es bíblico, ¿verdad? Entonces tenemos que llevar a cabo esto de una manera donde los dos, ¿verdad? Estemos satisfechos. Amén. Punto número 4, y para terminar, dice, amar al Señor sobre todas las cosas. ¿Verdad? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no está en el asunto, hermanos, en vano es todo lo que hagamos, ¿verdad? Es muy importante que entendamos esto, ¿verdad? Marcos 12:30 dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, es un mandamiento, ¿verdad? Tenemos que amar primeramente a Dios, tenemos que alinearnos con Dios. Amén. Y créanme que cuando uno hace eso, lo demás se añade, ¿verdad? Automáticamente. Lo demás lo puede llevar uno a cabo facilito, ¿verdad? Pero siempre y cuando estemos, ¿verdad? Con el temor de Dios, que amemos a Dios de una manera inclusive más que a nuestra esposa. Él tiene que ser el número uno, ¿verdad? Así es. Porque si yo amo a Dios primeramente, ese amor baja a mi esposo automáticamente, ¿verdad? Entonces es muy importante
que entendamos que sin Dios todo es en vano. Amén. Dice, Yo digo en ese punto, yo siempre digo, le digo a las parejas y las personas que ayudamos, digo, si mi esposo tiene a Dios, si yo sé quién tiene él en su corazón, primeramente le va a fallar a Dios. Y yo creo que si tenemos el temor de Dios, ¿verdad? Nuestro cónyuge no va a querer fallarle a Dios, ¿verdad? Y es muy importante primero poner a Dios primero. amén, amén. Ah, trabajo en equipo. Dios nos diseñó diferentes, por eso nos dio diferentes roles, ¿verdad? Pero es para complementarnos, no es para estar compitiendo, no es para ver quién es más, quién es menos. Ante Dios valemos lo mismo, Así es. somos lo mismo para Él, simplemente somos diferentes, ¿verdad? Actuamos diferente. Ah, ¿quién es mejor en el matrimonio, el hombre o la mujer? Ninguno, Ninguno. ninguno. Ante Dios somos iguales, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender, ¿verdad? Tenemos que seguir informándonos. Dice la palabra de Dios que mi pueblo careció por falta de conocimiento. Eso es muy importante. Y gloria a Dios, ¿verdad? Que están aquí acompañándonos, ¿verdad? Instruyéndonos, recibiendo palabra de Dios. Muy importante. Es una inversión, ¿verdad? Que va a ser de bendición para nuestras vidas. Amén. Yo siempre comparto que cuando compartimos algo es porque nosotros ya lo estamos viviendo, porque nosotros ya lo hemos experimentado. Entonces, aquí te dejo con eso, ¿verdad? Que Dios bendiga tu vida, ¿verdad? Es muy importante que aprendamos que somos un equipo, que tenemos cosas en común que tenemos que llevar a cabo, la educación de nuestros hijos, respetarnos mutuamente. ¿Cuál fue la tercera? Este, sí, Deber el deber conyugal. conyugal, ¿verdad? Tener mucho cuidado en esa área, ¿verdad? Porque el enemigo es muy astuto y quiere destruir tu matrimonio y esa es una forma de donde muy fácil, ¿verdad? Él puede venir y embabucarnos y podemos caer. Y el último, ¿verdad? Que es el principal y el más grande de todo es amar a Dios sobre todas las cosas. Dios les bendiga, queridos hermanos, hermosa audiencia de Life and Strength. Gracias, ¿verdad? Por estar ahí con nosotros. Compartan esta transmisión, ¿verdad? Para que lleve a muchos hogares, ¿verdad? La palabra de Dios dice que vayamos a hasta todos los rincones del mundo de llevar su palabra y pues es una muy buena manera de hacerlo. Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Sus servidores, Rafael y Jackie Ramírez, ¿verdad? Al frente de los matrimonios en la gran cosecha sobrenatural. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Dios les bendice. Bendiciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima.